Bienvenidos a anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. En este primer capítulo de introducción os vamos a contar un poco de qué va todo esto. Y digo vamos en plural porque no estoy aquí solo hablando delante del ordenador, eso sería un poco aburrido, sino que somos dos personas y casi que podríamos definir este podcast como una colaboración asturlondinense, pero bueno, sin entrar en más detalles ni daros más pistas, lo primero es lo primero, mejor bajemos a presentarnos. Voy a comenzar presentándome yo. Mi nombre es Alberto. Berto, por aquello de acortar, es como me suele llamar casi todo el mundo. Algunos lo podéis haber notado ya por mi acento, aunque yo creo que no tengo acento, pero bueno, eso os daría para otra conversación, pero soy asturiano, nacido en Gijón, vivo en Gijón y trabajo en Gijón. Profesionalmente me dedico a la informática, es decir, tengo una vida completamente ligada a los ordenadores desde muy pequeñito. Y mi experiencia con el deporte, siempre desde el punto de vista amateur, ha sido de toda una vida. Es decir, de toda la vida, desde que tengo uso de memoria, hago algún deporte, generalmente deportes en equipo, tipo fútbol o baloncesto, voleibol o cualquier deporte que se me haya pasado por delante. Y hace unos años, unos 7 años, comenzó mi aventura con el triatlón. Básicamente porque me dio por probar deportes individuales, bici, natación, correr, y eso llevó inexorablemente a acabar debutando en triatlón. Y de eso hablaremos en este podcast. Bueno, pues yo soy Diego. Parte de mi presentación acaba de hacerla Berto, solo comentar que somos hermanos, así que también nací en Gijón, viví casi toda mi vida en Gijón hasta hace unos 7 años que me mudé a Londres y nuestras vidas han sido más o menos paralelas. Lo que me trajo a Londres fue trabajo y también me dedico a tema de informática como Berto, y diría que la principal diferencia deportivamente hablando es que dediqué 10 años de mi vida a entrenar karate, con el que posiblemente sea el mejor sensei de karate del mundo. Un abrazo desde aquí para Richie. Y cuando me mudé a Londres intenté seguir con el karate durante los 2 primeros años, pero nunca llegué a encontrar un grupo que me convenciera, que me sintiese cómodo, así que decidí probar otras cosas y tras una serie de rocambolescas aventuras acabé en esto del triatlón sin haberlo pensado y sin haberlo querido, pero bueno, eso casi que va a ser algo de lo que hablaremos en el futuro, que cómo empecé en triatlón es una anécdota en sí misma. Antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña aclaración aquí, porque los más perspicaces habréis podido notar que nuestras voces son muy parecidas. Aquí ya juega un papel importante el tema de la tecnología, porque utilizamos diferentes micrófonos, diferentes equipos, y al final los matices que mete la tecnología son distintos en cada caso. Pero Diego y yo no solo somos hermanos, como él ha dicho, sino que además somos gemelos, y no nos parecemos solo en lo físico, sino que también se parece nuestra voz, lo cual a la hora de grabar un podcast puede hacer esto un tanto especial, porque en alguna ocasión puede hacer que no se diferencie muy bien quién está hablando. Esto sobre todo se nota por teléfono, que ya el rango de frecuencia de los teléfonos es bastante menor que el de otros sistemas, y bueno, quitando matices, pues nuestras voces se parecen demasiado en algunas ocasiones. Bueno, dejando tecnologías y rangos de lado, y ya que este podcast va a ir de anécdotas, se me ocurre que este es el mejor momento para empezar con una anécdota, ahora que comentas el tema este de las voces, y es algo que pasó hace unos 10 años, cuando Berto y yo estábamos trabajando los dos en Gijón en empresas tecnológicas, y aunque eran empresas diferentes, había un producto en el que estábamos colaborando, y en un momento dado, Alberto me llamó por teléfono al trabajo. Y bueno, yo os cuento la anécdota como la viví. Yo estaba ahí sentado delante de mi ordenador trabajando y de repente recibo un WhatsApp que dice algo así como: no sé qué pasa, pero intenté llamarte, hablé con recepción y después la llamada se cortó. Entonces digo, bueno, debe de ser que hay algún problema con los teléfonos. Voy un momento a hablar con la chica de recepción. Voy hasta recepción y le pregunto: oye, es que acaba de llamarme mi hermano y me dice que hay un problema con los teléfonos, que la llamada se corta después de salir de recepción. Y ella me mira con esa típica sonrisilla de ya está aquí el graciosillo de siempre y me dice ella: ya, tu hermano.
Y yo la miro fijamente y le digo, sí, mi hermano. Y en ese momento empieza a palidecer un poco y me dice, pero no eras tú gastándome una broma, no eras tú haciéndote pasar por tu hermano, preguntando por ti mismo. Y dije, no, era mi hermano de verdad. Eh, bueno, es simplemente una forma de destacar que sí que nuestras voces se parecen, e incluso en este caso es un poco más, digamos, especial porque esta chica conocía bien a mi hermano también, así que sabía que tenía un hermano gemelo y había hablado bastantes veces con él. Pero bueno, dejándonos de rodeos, este episodio de hoy va del podcast, así que vamos a empezar a hablar de qué va todo esto y también por qué decidimos empezar un podcast. Berto, ¿nos lo cuentas? Sí, en este caso, bueno, hay varios motivos para decidir grabar este podcast. Probablemente a lo largo de los días vayan saliendo esos motivos a la luz, pero uno de los principales es el poder contar las cosas que nos pasan o cuando entrenamos o cuando estamos en una competición y demás. Poderlo contar a alguien que lo entienda, porque claro, nos encontramos muchas veces con la situación en la que tenemos anécdotas que a veces son graciosas, a veces dolorosas, a veces asquerosas, pero la cuestión es que si se las cuentas pues a tu círculo de familiares, amigos que no están metidos en este mundo y muchas veces te miran como si fueras un bicho raro. Y al final, pues yo acabo contándoselas a Diego, a gente del equipo, a gente que sé que todo esto, oye, pues lo puede entender y le puede sacar el lado gracioso, el lado que le haya que sacar, porque no todo es gracioso. Y se nos ocurrió pues hacer este podcast para tratar de sacar todo esto a la luz y compartir esto con todo el que quiera escucharlo. Aunque también me gustaría destacar aquí que tanto Diego como yo somos novatos en esto del podcast. Es la primera vez que nos aventuramos a hacer algo así, entonces esto puede acabar siendo un completo desastre. Por ahora digamos que esto es una prueba piloto a ver qué pasa. No sé si tú lo ves igual. Sí, la verdad es que no sabemos en qué va a quedar todo esto. Simplemente comentar un par de cosas de lo que acabas de decir. Por una parte, que totalmente de acuerdo con Alberto, aquí vamos a hablar de anécdotas que son de todo tipo, no todas las anécdotas son graciosas, algunas pueden ser, como él ha dicho, dolorosas o incluso escatológicas, pero la idea principal de este podcast es que a toro pasado te puedes reír de cualquier cosa, así que vamos a intentar, no importa como sea la anécdota, nuestra idea aquí es contarla de forma que sea más o menos graciosa y divertida. No todo el podcast, obviamente el tema principal del podcast va a ser una anécdota, contar la anécdota del día, pero tenemos pensadas otras secciones en las que vamos a hablar de otros temas relacionados con triatlón y deportes de resistencia, o no, porque cualquier cosa será bienvenida en este podcast. Nos gustaría también señalar aquí que, bueno, nosotros somos dos, tenemos nuestras propias anécdotas, pero estoy seguro de que todos vosotros que estáis escuchando esto también tenéis anécdotas que os gustaría contar, así que, ¿cómo decirlo? Nuestros micrófonos están abiertos. Lo que queremos hacer con este podcast es que no seamos simplemente Berto y yo contando anécdotas, sino que cualquiera que quiera venir aquí y contarnos algo que le ha sucedido y que le apetece compartir con el resto de la comunidad de triatletas y deportistas de resistencia, que sea bienvenido. Pero bueno, mira, os podemos contar ahora algunos detalles de cómo va a funcionar eso. Alberto, tú eres el detallista. Sí, bueno, básicamente es lo que ya has comentado, tampoco hay mucho más que añadir. Únicamente indicar que de cara a todos aquellos que estéis interesados en participar, que de verdad que nos haría mucha ilusión que os ofrecierais voluntarios para participar en este podcast, pues podéis hacerlo de varias maneras. La primera opción, que sería la que más nos gustaría a nosotros, es que os unierais en una sesión con nosotros a la grabación del podcast y contarais vuestra propia anécdota. Nosotros en ese momento aprovecharíamos para reírnos de vosotros y con vosotros. Si alguno no quiere participar grabando directamente el podcast, pues porque no le gusta todo esto, porque no se ve preparado o simplemente porque no tiene ganas, también nos podéis dejar la anécdota por escrito y nosotros la podemos leer aquí, teniendo en cuenta que si no estáis para defenderos, iremos a hacer daño cuando leamos la anécdota y así, bueno, entre todos nos podremos reír más. En cuanto a cómo participar,
en las notas de este episodio, probablemente de todos los demás, dejaremos nuestro contacto para que podáis poneros en contacto con nosotros. De cara a esta puesta en contacto con nosotros, os diremos que tanto Diego como yo utilizamos poco las redes sociales, así que simplemente iremos avanzando en esta parte. A veces somos esos bichos raros, ¿no? Que parece que no utilizan Instagram, ni Facebook, ni Twitter. Yo tengo que reconocer que tengo cuentas en todos ellos, pero creo que la última vez que entré en Facebook fue hace 1 año y pico. Lo mismo con Instagram. Vamos, un desastre en mi vida en redes sociales. Sí, la verdad, solo un par de cosas que comentar en lo que has dicho. Lo primero, que yo pensaba que los bichos raros eran los que utilizaban redes sociales y no los que no las utilizaban, pero bueno, debo de estar equivocado. Pero otra cosa que quería decir en cuanto a la forma de compartir una anécdota con nosotros es que quizás otra opción que podríamos valorar es, en vez de dejárnosla por escrito, si alguien quiere, también puede grabarla y mandarnos el audio y nosotros lo pinchamos aquí. Puede ser otra opción. Como comentó Berto, nosotros estaríamos encantados. Lo mejor es que los micros están abiertos. Os unís aquí con nosotros y nos echamos unas risas juntos, pero bueno, será por opciones. Sí, bueno, yo creo que al final, si alguno de vosotros quiere participar, encontraremos la manera de hacerlo. O sea, hay 1000 vías. Ahora mismo acabamos de proponer 3, pero seguro que hay más que todavía no se nos están pasando por la cabeza. Y bueno, creo que deberíamos ir pensando ya en cerrar un poco este primer capítulo. No sé si quieres comentar algo sobre la periodicidad del podcast. Sí, para ir terminando, simplemente contar que nuestra idea es sacar un episodio cada 15 días. No sabemos exactamente si lo vamos a cumplir o no, porque como hemos dicho, somos nuevos y cada episodio nos lleva siglos. No os imagináis cuánto nos está llevando grabar el episodio 0, que son solo 10 minutillos. Pero bueno, no podemos prometer nada, pero como decía aquel viejo conocido, no puedo prometerte que lo intentaré, pero te prometo que intentaré intentarlo. Así que ahí vamos a estar al pie del cañón intentando sacar un capítulo cada 15 días. Y sin más, simplemente deciros, pues eso, estar atentos y en unos 15 días aquí estaremos para contaros la primera anécdota. Hasta la próxima. Un saludo, hasta luego.